Gracias, mis hermanos, por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es con gozo, es con mucho gozo que, ¿verdad? Que podemos estar, como dice, juntos en armonía, en la armonía, en la unidad del Espíritu. Y yo le doy gracias al Señor con mucho gozo por esta oportunidad. Cuando Paul, ¿verdad? Trajo memoria, me emocionó porque, ¿verdad? Hace muchos años lo he visto, ¿verdad? Paul, te he visto por Facebook, nos hemos saludado, pero no había visto tu rostro. Le doy gracias al Señor. Y bueno, también todos los hermanos. Es bueno poder compartir. Bueno, en esta mañana quiero compartir algo que el Señor ha estado ministrando a mi vida uh, por causa de todo lo que estamos viviendo, porque verdaderamente que nos han tocado vivir tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. No lo digo solamente por la pandemia, ¿verdad? Que a muchos de nosotros nos ha tocado de muy cerca, pero es viendo que el mundo, todo lo que está alrededor está convulso, está convulsionando, es un caos. Aún no solamente el mundo allá afuera, a veces dentro de las familias, y estoy hablando, ¿verdad? Personalmente, dentro de las familias hay algunos que sí son creyentes, pero no pueden ver ciertas cosas. Y eso causa problemas, causa, ¿verdad? No voy a decir división, pero causan roces. Entonces, el Señor quiere, porque aún cuando el mundo está convulso, cuando nosotros estamos viendo las situaciones, los que viven en los Estados Unidos saben lo terrible que están las situaciones hoy en día, pero mirando las noticias vemos que en todo el mundo hay situaciones muy difíciles. La iglesia, en medio de todo eso, la iglesia tiene un papel. La iglesia tiene un lugar que el Señor le ha dado, ¿verdad? Y la iglesia como organismo, ¿verdad? En su totalidad. Pero la iglesia también cada uno de nosotros los creyentes. Y cada uno de nosotros, porque ven todo esto que sucede, causa que podamos tambalear, que podamos ser sacudidos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que estar muy claro, muy seguro, firme en la fe de Jesucristo. Quisiera que me acompañaran a la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, los versículos del 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, estas escrituras nos dicen que no perdamos la confianza.
no perdamos la confianza del principio, esa que el Señor nos impartió. Que aunque veamos lo que veamos, estemos firmes creyéndole a Él. ¿Por qué? Porque dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquí esta escritura es, ¿verdad?, parte de esa firmeza con la que podemos estar, porque ella está, ¿verdad?, declarando lo que Habacuc había declarado antes en Habacuc 2:4. Vamos a ir allá. Y leyendo el libro de Habacuc es tremendo porque podemos ver que hay cierta similitud con lo que nosotros vivimos hoy en día, ¿verdad? En Eclesiastés lo dice, que no hay nada nuevo bajo el sol y muchas de las cosas se repiten, la historia se repite. Y Habacuc se encontraba, ¿verdad? No vamos a leer todos los capítulos, pero él se encontraba en medio de un pueblo que se había apartado del Señor. Y entonces, en el primer capítulo, el primer versículo, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, la declaración de Dios, la palabra de Dios que le fue dada y que él la pudo ver, él la vio, él la percibió. ¿Ok? Es interesante que esta palabra de el justo vivirá por la fe que encontramos en Habacuc y que leímos también en Hebreos, la fe nos da permanencia. La fe nos da permanencia. Nos asegura la permanencia. Cuando nosotros vamos al original de esa palabra, el justo por la fe vivirá, viene del origen de otra que tiene que ver con una connotación de firmeza, de integridad, de determinación, de constancia. Y me llamó la atención cuando fui al original que la escritura que se usa como base para comparar, ¿verdad?, los dos vocablos es la que está en Éxodo. Dejen marcado la mano, ¿verdad?, el dedo en Habacuc, pero vamos a Éxodo, el capítulo 17. Y es muy interesante porque, ¿verdad?, vemos ahí lo que es el cuerpo, lo que es, ¿verdad?, cada uno firme, pero hay quien nos ayuda también. Entonces, en Éxodo 17, ¿qué está sucediendo aquí? Es la guerra contra Amalek. Y sucedía, ¿verdad?, en esa batalla que Moisés se cansaba. Entonces, Aarón y Hur lo que hacían era que le ayudaban y le levantaban las manos. Interesante que dice en el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Y cuando él se cansaba, el versículo anterior dice que entonces el enemigo, Amalek, prevalecía. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza, que es el mismo vocablo, es la misma raíz de fe en Habacuc y en Hebreos. ¿Qué pasó? A mí me ministró cuando leí esta porción, porque ¿qué pusieron? Una piedra. Y ahí yo veo la connotación de la piedra angular. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero la iglesia tiene fundamento. Tiene fundamento. El enemigo quiere venir
a destruir el fundamento, hermanos. Todo lo que estamos viendo va contra el fundamento, contra esa piedra angular, contra esa piedra preciosa que el Padre ha puesto. Gloria al Señor. Él permanece. No importa, ¿verdad? Lo que quiera hacer el enemigo, no va a tener poder, no tiene poder. Y aquí, ¿dónde se sienta Moisés? Sobre la piedra angular. Y dice que ahí fue que él recibió firmeza, o sea, hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que el justo vivirá por fe y esa fe le va a dar constancia, determinación, integridad y firmeza, permanencia en medio de tiempos peligrosos. Gloria al Señor. La única forma que la iglesia puede continuar, crecer, madurar en estos tiempos, y no sabemos qué más va a venir más adelante, porque cuando empezamos el año 2020 nunca nos imaginamos lo que nos esperaba, ¿verdad? Pero la única manera es regresar al fundamento, a la firmeza en la fe de Jesucristo. Cuando vienen los problemas y las adversidades, es cuando se muestra, cuando se ve, ¿verdad? Cómo actuamos, de cuál es nuestra posición, cuál es nuestra verdad. Lo único que podemos hacer es agarrarnos de Jesucristo para poder estar en Él y permanecer firmes. En Efesios 6, y esa escritura es tremenda porque aunque habla de la armadura de Dios, habla de la armadura de Dios, pero el final dice que, ¿verdad? Los tiempos son malos. Cuando acabe todo, y ese todo, ¿verdad? Lo podemos ver a algo hacia el futuro, pero a veces nosotros se nos acaba todo hoy, por cualquier situación, por cualquier cosa que se presente. Cuando acabe todo, nosotros estar firmes. Eso es lo que el Señor, primero que le creamos y después que en el creerle a Él nosotros podamos estar firmes. Así que la exhortación en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos es no perdáis la confianza que tiene grande galardón. O sea, el confiar, el permanecer en el Señor tiene una recompensa. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Volviendo, ¿verdad? Al libro de Habacuc, vimos ese primer versículo, que fue la palabra que el Señor le dio, o sea, la profecía, la declaración de Dios, y que él la pudo ver. Y yo pienso que a veces nosotros estamos en situaciones que estamos clamando al Señor y podemos ver lo que el Señor está haciendo. Podemos ver. Aquí Dios le dice a Habacuc que va a enviar un pueblo cruel. Lo que venía hacia el pueblo de Dios no eran tiempos fáciles. Dios se lo declara a Habacuc y Habacuc lo ve. Y él puede declarar, déjame buscarlo aunque no lo tengo anotado, cuando él dice que no, versículo 12 del capítulo 1. ¿Verdad? Dios le ha declarado que lo que viene es un pueblo cruel que viene a llevarlos cautivos. Y Habacuc en el versículo 12 del capítulo 1 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío?
¿no eres tú desde el principio? No moriremos. Y verdad, continúa. Vas a llevar tu juicio, pero nosotros no moriremos. ¿Por qué? Porque Habacuc conocía la naturaleza de su Dios. Que aunque él iba a llevar a este pueblo para corregirlo, no era para morir. Había vida, vida. ¿Qué es lo otro que hace Habacuc? Es declarar que iba a estar firme. Sobre mi guarda estaré en el capítulo 2. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, si él está diciendo, Señor, pero mira tu pueblo cómo está. Dios le dice, voy a enviar un pueblo cruel. Pero Habacuc dice, bueno, aquí yo voy a estar parado, firme, para ver qué tú me hablas, oh Dios. ¿Qué tú me hablas? ¿Qué tú dices? Y nosotros, como la iglesia del Señor, esa es nuestra firmeza, esperarle a Él. Dice, como leímos, ¿verdad? En Habacuc y en Hebreo, que Él no tardará, Él vendrá. Mientras tenemos este recorrido, mientras estamos en este caminar, firmes en el Señor, porque no moriremos. Porque ¿qué es lo más malo que podamos pasar? Morir. Tenemos vida eterna de todas formas, ¿verdad? No moriremos. Entonces, Habacuc esperó la respuesta del Señor en cuanto a lo que él tenía que hacer. Y nosotros, ¿verdad? Tantos años después, hoy esperamos también en la obra del Señor. En la obra del Señor. Quisiera ir a la segunda epístola de Pedro. Porque, ¿verdad? Estamos parados, firmes en el Señor, pero no solo, no a nuestros pensamientos, no, estamos parados porque Él ha dado preciosas promesas. Entonces, esa firmeza es por causa de la promesa del Señor a quien le creímos. Entonces, en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, del 1 al 4. Y probablemente esta carta la escribió Pedro desde Roma, poco después de que escribió la primera, porque según los historiadores, ya estaba entrando en medio de la iglesia falsas doctrinas y herejías. Entonces, ¿verdad? Le escribe casi seguro al mismo grupo de personas que le escribió la primera. ¿Y qué? Por el celo de que la iglesia fuera guardada. Y hermano, hoy en día también están entrando falsas doctrinas, herejías, y muchos que tienen picazón, ¿verdad? Para oír, se las creen y se pierde la firmeza de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya vimos el estar firmes en la fe del Señor. Su fe nos habla de fidelidad, de firmeza, de constancia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que hemos recibido del Señor? ¿Qué es lo que Él nos ha impartido
como fortaleza para seguir. Porque la iglesia, nosotros tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Vamos a leer en Segunda de Pedro, primer capítulo, del 1 al 4. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok. Así que esta carta la escribe, como dije al principio, porque había escuchado Pedro que estaban entrando cosas extrañas a la iglesia. Y la carta es escrita para alentar a la iglesia, para darle ánimo a la iglesia a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Aquí en el primer versículo, ¿verdad? Dice que está dirigida a los que habéis alcanzado. Bueno, esta palabra en español, cuando uno dice alcanzar, denota como que alguien iba delante y tú lo alcanzas, ¿no? O también tiene que ver con que hay algo que está como adelante y tú extiendes tu mano para tomarlo, para alcanzarlo. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que en realidad esta palabra quiere decir aquí en esta escritura. Dice, según el Strong's la concordancia de Strong, dice que es algo obtenido. Lo que fue determinado para contigo. Y yo veo tan precioso porque el Señor, aunque es, ¿verdad? Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él sabe el final, pero está lidiando con nosotros personalmente. Entonces, lo que hemos alcanzado es lo que ha sido determinado para mí, lo que ha sido determinado para ti. Por eso cuando alguien viene al Señor, nosotros le decimos, es que el Señor tiene vida y tiene propósito para tu vida, tiene algo, tiene específico, Él es específico. Entonces, haber obtenido, el que ha alcanzado, ha obtenido lo que fue determinado para contigo. Lo que te fue dado por asignación divina. Lo que el Señor te ha dado a ti, ¿verdad? Iglesia del Señor, cada uno individualmente. Los que hemos alcanzado poder entender que Él ha hablado, ¿verdad? Habacuc dice que oyó la profecía y la vio. Bueno, nosotros hoy también hemos visto la palabra, la hemos visto. ¿Qué es lo que Él hemos alcanzado? Lo que Él tenía predeterminado para cada uno de nosotros. Y esta carta es para aquellos que entendemos esto, que Él tiene específico, un plan específico, aunque hay algo que es panorámico y total, ¿verdad? La grandeza de nuestro Señor, Él está hablando a nuestro corazón. Él está, su palabra nos habla a nuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, lo que es la doctrina, la enseñanza del Señor que nos lleva a la santidad, y la santidad no es algo por fuera que nos vistamos,
sino es eso en el corazón de ser separados para Él. Todo lo que nos lleva, lo que nos enseña, lo que promueve a eso, ya nos ha sido dado por su divino poder. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para poder proseguir, para crecer? Bueno, dice que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ok? Así que nosotros podemos, dice aquí, llegar a ser en el versículo 4, participantes, o sea, koinonia, koinonas es en griego, poder tener comunión, compañerismo, unión. Él nos ha dado todo eso precioso para que nosotros podamos tener esa relación íntima con Él. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, participar de lo de Él, participar de lo que no seamos engañados, ¿verdad? Que no seamos engañados por los falsos maestros, por las falsas doctrinas, que nosotros siempre podamos estar firmes, firmes. No perdáis la confianza del principio. Aunque parezca que todo está feo, caos, el que ha prometido va a venir y no tardará. Y va a venir en un futuro, pero viene a nuestras vidas a diario. En la primera carta de Pedro, él lo dice también, que él estuvo, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración, estoy parafraseando, y que lo vio. Bueno, pero nosotros no estuvimos allá en el monte de la transfiguración, pero nosotros lo hemos visto. Él se ha parecido a nosotros. Él nos ha hablado, nos habla por su palabra, nos habla porque escuchamos una predicación, nos habla porque un hermano nos corrige, nos habla, lo hemos visto. Y lo hemos visto ya no como lo vio Pedro, que lo vio mientras estaba en su ministerio aquí en la tierra. Nosotros lo vemos a él glorificado, lo vemos levantado hasta lo sumo. Lo vemos que el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo otro nombre. Y así es como Él se presenta y nos habla a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que seguimos adelante. Él nos imparte de su naturaleza divina. Y entonces, en Filipenses 4:8, ¿verdad? Nos exhorta a proseguir. Déjame mirar un momentico. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, y por lo demás, ¿verdad?, tiene que ver con lo que Pablo había escrito antes. Y entonces, el contexto es que estemos orando siempre, que estemos regocijados en el Señor, que por nada estemos afanosos en el versículo 6, sino que nosotros traigamos nuestras peticiones delante del Señor. Y entonces dice que en esa condición, en esa firmeza, en esa fe, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos, en estos tiempos hay muchos que sus pensamientos están corriendo. Ayer estuve hablando con una hermana. Es verdad que en lo que se refiere, por ejemplo, a la pandemia, muchos de edad tienen miedo a salir, están encerrados. La mente corre, ¿verdad? Hay cierta depresión, pero el Señor nos dice, el justo por su fe vivirá. El justo por la fe
de Jesucristo que le ha sido impartida puede vivir. Dice aquí, por lo demás, o sea, de ahora en adelante, por lo que resta, por lo que queda de tiempo. ¿Ve? Dice, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Traer nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Se pueden pensar muchas cosas, nuestras opiniones, ¿verdad? Lo que el enemigo nos quiera mandar, las saetas más grandes, pero la exhortación es a meditar, a pensar, a volver al fundamento, a la firmeza. Y, ¿verdad? Ahora quería mencionar, porque no podemos ir a todas las escrituras, porque ya sería mucho tiempo, pero mencionar algunas de las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Tengo 7. Hay muchas más, hay muchas más. Leyendo la palabra vemos cómo el Señor, ¿verdad?, nos ha prometido. Pero bueno, la primera que tengo es la promesa del Mesías, del Hijo. Y estamos, ¿verdad?, recordando estas cosas que las conocemos, porque de esta manera traemos a memoria, traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que ya el Señor ha hecho. ¿Cuánto no esperaron? Porque Jehová habló desde el principio y declaró que iba a enviar a su Hijo. ¿Cuántos no esperaron? Pero aunque parecía que se tardaba, fue. Entonces está la promesa del Mesías en Isaías 9, el 6 y el 7, donde dice que un hijo iba a nacer de Belén, ¿verdad? Y hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que apuntan a la venida del Mesías. Pero entonces en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, del 31 al 33, ya no es Antiguo Testamento, ya es en el tiempo aceptable. Se le confirma a María. Vamos a mirar en Lucas 1, del 31 al 33. Este será grande, hablando del Mesías, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se habló en Isaías de ese reino que era sobre sus hombros, y ahora en el Nuevo Testamento se le confirma a María, la madre de Jesús, que esa palabra iba a tener cumplimiento. Esa promesa iba a ser cumplida. En Marcos 1, del 9 al 11, ahora el mismo Padre le confirma al Hijo la promesa. Marcos 1, del 9 al 11, es el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y aquí viene la confirmación de la promesa del Padre al Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que tenemos como promesa que el Mesías iba a ser enviado y fue cumplida. Tenemos también, número 2, la promesa de la vida eterna. Juan 17, del 1 al 3. Conocerte a ti y a quien tú has enviado. A ver, Juan 17.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Tenemos la promesa de la vida eterna, que es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que hay una promesa de conocerle y de poder percibir. Poder percibir, lo mismo que le pasó a Habacuc, que la profecía, la palabra fue declarada y él la pudo oír, ver, percibir. En primera de Juan 2, bueno, es del 18 al 26. Y es primera de Juan 2, del 18 al 26. Y lo que está hablando es, ¿verdad? Está hablando del anticristo, pero está hablando de la verdad, de la promesa que él nos hizo en el versículo 25. Esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Y lo pueden leer en sus casas. Está explicando cómo estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, salieron para que se manifestara lo que había, y en realidad está hablando de la deidad de Cristo, ¿verdad? Porque en el 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero nosotros como creyentes tenemos la seguridad de su testimonio, ¿verdad? Porque aquí, aunque habla del anticristo, está hablando del testimonio de aquel que se dijo que iba a venir. Y en la misma primera de Juan, pero ahora en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio. ¿Ve? Hay una promesa y hay un testimonio a través de toda la historia de que Él es. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aunque a veces, ¿verdad?, pasen situaciones que nos parezca que estamos siendo sacudidos. Hermanos, esta es la verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida. La vida que Él vino para darnos, que es vida en abundancia. El Señor no se va de nosotros. Él nos dice en el capítulo, ahora no me acuerdo, pero es en Juan, que Él no nos ha dejado huérfanos. Él no nos ha dejado solo para que nosotros aquí resolvamos a ver cómo podemos, cómo podamos. Él nos ha dado su promesa, su verdad. Y hay muchas que todavía no se han cumplido, pero hay muchísimas más que Él ya ha cumplido y nosotros podemos agarrarnos de esa verdad. Así que este es el testimonio, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Gloria al Señor. Tenemos también, y esa conocemos, la promesa del Espíritu Santo, como estaba diciendo, no nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo, que no es solamente que me voy a erizar y se me van a poner la piel de gallina, es la persona del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a mostrar todo y enseñar todo lo que Él nos ha dicho, que nos va a consolar, que va a orar cuando aún nosotros no sabemos ni cómo orar delante del Padre. Esas son promesas para la iglesia. Esas son promesas para cada uno de nosotros. La promesa de edificar la iglesia. Hermano, ¿cuántas veces no nos rompemos la cabeza a ver cómo edificamos y cómo hacemos? Él nos ha prometido
que sobre la revelación de Él es el que edifica la iglesia. Cuando nosotros como creyentes creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, esa revelación en cada uno de nosotros, que es en Él va a causar que haya crecimiento. Él va a causar edificar a su iglesia. Y eso está en Mateo 16, 18, que es muy conocido. Está también la libertad gloriosa, esta es la quinta, de los hijos de Dios. La creación, eso está en Romanos 8, 20 y 21. La creación está gimiendo. Yo les digo, hermano, hay tantas cosas extrañas. Tanta gente, ¿verdad? Se usa la palabra cosmovisión y todas esas cosas, pero mirando todo lo que se ve, todo lo que se oye, todas las cosas extrañas, todo lo que antes era negro, era blanco, ahora es negro, y si no es blanco ni negro, es grisecito, y todo es pasable, y todo es bueno, y venimos desde los años 70, fue horrible. Cuando uno ve, han pasado 50 años, cómo ha querido el enemigo destruir el fundamento. Comenzó en los años 70 con el eslogan If it feels good, do it. Si te gusta, si te sientes bien, hazlo. ¿No es eso una aberración? ¿No es eso ir en contra de los principios y los valores del Señor? No siempre vamos a poder hacer lo que nos gusta. Nosotros, nuestro derrotero, nuestra meta, el que nos puede dirigir es el Señor, no lo que la mente corrupta del ser humano declare. Y ahí han entrado tantas personas y tantos jóvenes hoy en día que están perdidos por todas las cosas que se escuchan por ahí, La libertad gloriosa de los hijos de Dios, la creación está gimiendo, está esperando el momento de su liberación. Llegará el momento de que vamos a ser liberados de esta esclavitud, ¿verdad? Completamente. Ahora en posición, ya Él nos ha trasladado. En Colosenses 1, 12 y 13, Él nos ha trasladado de toda esta corrupción al reino de su amado Hijo. Ya nosotros tenemos a quién mirar. Ya nosotros tenemos en quién esperar, en quién confiar, en quién estar firmes en la fe que es de Él. Dos promesas más es Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, la segunda parte. Vamos allá. Y ya estamos terminando. La última parte dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No es preciosa su promesa? Que no estamos solos. Yo voy a estar, voy a habitar y voy a andar entre ustedes. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está hablando de madurar en el ser consagrado al Señor. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Bueno, dice aquí
limpiémonos de toda contaminación. Nosotros sabemos que nadie puede limpiarse, a menos, ¿verdad?, que el Señor. Pero hay un llamado, ¿verdad?, en esa separación, en esa consagración al Señor, a dejar, a limpiarnos, a quitarnos esta mente carnal. La mente carnal o animal. La mente que, aunque a veces nos viene, cuando decimos eso, dice, no, eso son cosas sexuales. No, no solamente son cosas sexuales. Son todos estos pensamientos, todas estas, ¿verdad?, cosas que son yo ayudando a Dios, son razonamientos, son emociones, los deseos humanos. De eso es lo que el Señor quiere que salgamos. ¿Pero para qué? Para madurar, para crecer en Él, en el conocimiento de Él, como decía allí la segunda epístola de Pedro. Todo nos ha sido dado y podemos avanzar conociéndolo a Él. La iglesia no puede estar pasiva. No podemos estar esperando solamente que el domingo nos reunimos o el martes o el miércoles, el día que sea, y que alguien nos va a hablar. Cada uno de nosotros, por causa de lo que nos fue asignado, por causa de lo que Él a cada uno nos ha impartido, tenemos que buscar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra para seguir adelante. Entonces, ¿verdad? Creciendo, madurando. Entonces, ¿cómo vivimos por fe y crecemos y estamos firmes? Para terminar. Bueno, vamos, como dije, en pos de su palabra. La madurez en Cristo es a través de su palabra. Es el único remedio, es la única solución para poder seguir adelante. Tenemos que ir contra las voces, contra las cosas extrañas que entran, y eso es por medio de su palabra, por medio de su conocimiento, es que podemos estar firmes. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, del 11 al 18, está la última escritura. El contexto es que está hablando de ese día del Señor, pero declara aquí, déjame ir, que todas las cosas van a pasar. Todas las cosas van a pasar. El único que permanece es el Señor. Todas las cosas pasarán, en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto, los cielos, la tierra, todo eso está reservado hasta el fin. Pero entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Verdad? Va a haber un fin. Pero el versículo 13, nosotros esperamos, nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, es la fe que Él nos ha impartido, tenemos sus preciosas promesas, ¿verdad? Esperamos, según esas promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, ¿verdad? Nosotros, los amados del Señor, sabiéndolo de antemano, guardaos,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y esa fue, ¿verdad?, la escritura, como comenzamos. No perdáis vuestra confianza, no perdáis vuestra firmeza. Antes bien, y esta es la exhortación, ¿verdad? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, oh iglesia, no olvides que sus promesas son en Él sí y amén. Que Él permanece para siempre. Que el enemigo puede arremeter contra nosotros, ¿verdad? Puede enviar las saetas más horribles, pero el Señor ha prometido que nosotros no moriremos. Así que, iglesia, no tener temor. Él ha prometido, Él no se vuelve atrás. Así que pongamos nuestro corazón en continuar en el crecimiento del conocimiento del Señor, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, sin entretenernos, sabiendo que el que prometió es capaz, tiene el poder de cumplir lo que ha prometido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra y oro, Señor. Señor, en estos tiempos tan difíciles por fuera, a veces por dentro, a veces en la familia, a veces en los trabajos, Señor, o en la falta de trabajo. En estos tiempos que nuestras emociones pueden alterarse, Señor. Señor, que nosotros, tu pueblo, cada uno en particular, de acuerdo a esa porción que tú has impartido a nuestras vidas, Señor, podamos estar firmes en la fe tuya, en el conocimiento tuyo, en la realidad de que tú has prometido y tú eres el que eres capaz de cumplir lo que has prometido. Lo has hecho, lo estás haciendo y lo harás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.